Hola, ¿cómo están, familiares y amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro devocional de miércoles. Hoy en otra ocasión me tocó pues volver a tener el privilegio de poder enseñar en este miércoles. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una pequeña oración y damos por iniciada esta clase, esta enseñanza? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder comprender tu palabra, Señor, por el regalo de la Escritura que nos permite entender bien a bien cuál es tu voluntad, Señor, para nuestra vida. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu Escritura. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, y ayúdanos a entender qué relevancia tiene esta Semana Santa, de lo que acabamos de celebrar, Señor, en la vida del creyente y cómo podemos poner en práctica tu evangelio, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos en época electoral, época en la que tenemos que escoger candidatos que representen los intereses del pueblo, por ejemplo, diputados, incluso candidatos a la presidencia, ¿no? Que es una responsabilidad mucho mayor que tiene que ver con representar a un país entero, hermanos. Y en esta época electoral, pues es muy común, ¿no? Ver a los candidatos hacer esto que le llaman promesas de campaña, ¿no? Que básicamente le dicen al pueblo, a las personas que representan o al sector en particular que representan, que van a hacer ciertas obras una vez lleguen al cargo que quieran ocupar, que salgan triunfantes. Le dicen, ¿sabes qué? Si me dejas ser diputado de tu delegación, yo les arreglo esta calle, yo mejoro la seguridad, yo mejoro la iluminación cuando sea de noche, ¿no? Este tipo de campañas es muy, muy común, hermanos, que se haga. Y todo esto se hace, se trabaja a nivel de estrategia política, a nivel del discurso político, pues con el fin de que las personas con su voto logren que estos funcionarios pues ocupen un cargo, ¿no? Y pues ya recae en cuestión de los individuos, de las personas, cumplir estas promesas de campaña o no. Y algo bien interesante, hermanos, es que si bien el candidato en lo individual puede ganar o perder, pues en estas votaciones, los resultados que va a tener para nosotros, para las personas que representan, no solamente quedan en él o en ella. Estos resultados trascienden e impactan a todo el pueblo que representan, hermanos. Pues como saben, venimos de celebrar Semana Santa, la Semana Mayor, como muchos le conocen, hermanos. Y hubo una persona, hermanos, que nos representó frente al tribunal de Cristo, fue sentenciado, castigado, recibió el juicio de Dios y regresó de los muertos victoriosamente. Y ha decidido cumplir sus promesas y compartir el resultado de su triunfo con todos y cada uno de nosotros, con los que nos sentimos identificados con su causa. Claramente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En este epílogo de Semana Santa, en esta continuación, un poco de ver, bueno, ya vimos desde la entrada triunfal hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es ese pequeño apéndice? No sé si ustedes han leído novelas, han leído cuentos. Hay una parte que se llama epílogo, que es como, bueno, ¿qué le pasó a los personajes después de que acabara la historia? En este caso, vamos a ver en este epílogo de Semana Santa que debemos reflexionar sobre qué resultados tuvo la resurrección en ti, hermano, hermana, familiar y amigo. ¿Crees que me podrías decir en este momento cuáles fueron los resultados de la resurrección de Cristo en ti? De la resurrección, aclaro. Si quieres, puedes comentar aquí abajo en la caja de comentarios, ahorita antes de ver lo que dice la Escritura, y posteriormente ya cuando acabemos vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio de comparar qué tanto se acercan las respuestas que dimos en un principio
con las respuestas bíblicas. Eso podría ser un ejercicio interesante. Te invito a que lo hagas. Pero vamos a ver, hermanos, cuáles son los resultados de la resurrección de Cristo, porque recordemos, Cristo es el que resucitó, pero los resultados son en nosotros. ¿Cuáles son esos resultados de la resurrección de Cristo, hermanos? Como primer punto, renacimos para recibir una herencia sin igual, hermanos. Renacimos, hemos vuelto a nacer para recibir una herencia sin igual. Por favor, ahí acompáñenme en sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 4. Yo se los leo, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es muy interesante, hermanos, este texto a mí me parece que impacta mucho, porque el apóstol Pedro apela a la resurrección de Jesucristo como ese medio único que puede llevar a cabo el renacimiento del creyente y lo prepara para una herencia, ¿no? Para el apóstol Pedro y para todos los apóstoles y discípulos, la resurrección no fue un hecho que se quedó en ese momento histórico, en ese momento en Jerusalén, cuando se encontró una tumba vacía. Y pues de ahí en adelante toda la historia cambió y se dijo solamente que Jesús había resucitado, perdón. No solamente se quedó en ese momento histórico, en esa coyuntura histórica. Para el apóstol Pedro, la resurrección fue el medio por el cual Dios obró el renacimiento del creyente y lo preparó para una herencia eterna. Hemos sido constituidos personas nuevas ante Dios, hermanos. El pasado y nuestra vida vieja, nuestra vana manera de vivir, han sido reemplazados con una nueva identidad en Cristo. Algo muy similar nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Estoy seguro que muchos se saben este pasaje, ¿no? Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. En el primer punto que nos menciona en Primera de Pedro es que el Señor nos hizo renacer, nos hizo tener un nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Cristo. Esto quiere decir que es un cambio de naturaleza, en el sentido de que ya no vivimos para el pecado y ahora vivimos para Dios. Este es un punto bien importante. Nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo para ser nuevas criaturas y para vivir solamente para cumplir los propósitos de Dios. Esta herencia, hermanos, a diferencia de las terrenales, no caduca ni pierde su valor. A eso se refiere con que es inmarcesible. Inmarcesible puede ser una palabra un poco chistosa, no tan usual, ¿no?, en nuestro vocabulario, pero viene de marchitar, como cuando una flor se empieza a marchitar, se empieza a podrir. A eso se refiere. En términos como más coloquiales, podríamos decir que la herencia de la salvación no caduca. Hermanos, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha ni siquiera de consumo preferente, ¿no?, como pueden tener los alimentos. Esta salvación es eterna, hermanos. Y a diferencia de otras herencias terrenales, esta no pierde su valor. No se vuelve menos valiosa, no se vuelve menos atractiva. Recuerdo, hermanos, que hace mucho yo conocí a un amigo que cuando lastimosamente tuvo que falleció su abuelo era una persona muy acaudalada, hermanos, tenía mucho dinero. La realidad es que su abuelo trabajó mucho para que su familia pudiera tener una vida bastante acomodada. Pero esta persona no preparó bien las cosas, digámoslo así, no dejó bien esclarecida su herencia, cómo se iba a manejar, quiénes iban a ser los herederos. De tal manera, hermanos, que cuando lastimosamente esta persona falleció, pues varias de sus pertenencias quedaron intestadas.
Esto quiere decir que como no se dejó un testamento claro de qué se debía de hacer con la herencia, ni quiénes eran los herederos, aquellas personas que iban a poseer sus riquezas y todo lo que había dejado, pues se lo quedaba el banco, ¿no? Estaba así como que pues nadie lo puede tocar, ¿no? Y casos aquí en México hay muchos, ¿no? De hecho, en México existe esto que le llaman el mes del testamento, ¿no? Que se invita a las personas como a que aclaren bien esa situación para que no pierda valor y pues para que los herederos puedan tomar posesión de su herencia, porque también puede pasar que a lo mejor no quedó intestado, a lo mejor, pues sí, pasa a ser parte de las posesiones de los familiares de la persona que ha fallecido, pero a lo mejor no completo, ¿no? A lo mejor esta persona dejó su pensión, pero cuando fallece, su esposa, sus hijos, solo reciben el 30%, el 50% de lo que esta persona tenía cotizado en su pensión. Entonces, pues vemos en la actualidad, vemos en nuestro día a día, en la sociedad, que la herencia es algo bien delicado, hermanos. La herencia terrenal es algo que puede perder su valor de un día a otro. La inflación, muchas cuestiones económicas y de finanzas hacen que las posesiones de una persona pierdan su valor, incluso tengan fecha de caducidad. Pero la herencia bíblica, hermanos, es totalmente diferente. Para el apóstol Pedro no era corruptible, no se marchitaba, no tenía fecha de caducidad, era eterna, era una herencia sin igual. Renacimos para recibir esta herencia sin igual, según el pensamiento que nos transmite el apóstol Pedro. La morada del Espíritu Santo, hermanos, en el creyente testifica de nuestro estatus como hijos de Dios y herederos. Recordemos lo que dice Romanos 8:15. Vayamos al libro de Romanos 8:15. Espero que estés aquí conmigo, pues buscando los textos, hermanos. Es un buen ejercicio para que desenvolvemos nuestras Biblias. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es bien interesante en el idioma original, hermanos, porque en el idioma original griego hay diferentes palabras para referirse a los hijos que reciben una herencia, ¿no? Digámoslo así, que el apóstol Pablo no está hablando de la adopción que nosotros conocemos, ¿no? Como de que, yo quiero un niño, lo adopto, ¿no? Sino habla más en términos legales. Digámoslo así, es como nosotros en español tenemos una palabra para decir paternidad. Digamos que en el griego tendremos una palabra para decir hijeidad, algo así, hermanos, como hijeidad. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice que somos hijos y que el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. Así como yo les mencionaba que muchas veces hay instituciones del gobierno que actúan como una suerte de perito, que dicen, ¿sabes qué? Aquí está el testamento del finado, de la persona que ha fallecido, convoca a las personas que van a ser los herederos de las posesiones, les lee el testamento y les ratifica que esta herencia se la va a quedar tal persona y tal. Así como existen estos agentes, estas personas que actúan como peritos que ratifican que la herencia está siendo entregada en condiciones y según la voluntad de la persona que partió, así el Espíritu Santo, hermanos, es ese agente que testifica delante de Dios y hacia nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que vamos a recibir una herencia. Hermanos, es bien interesante porque les recordaba que en el idioma original existen dos palabras principalmente para referirse a los hijos, que lo que les decía, ¿no? De la hijeidad, lo que habla el apóstol Pablo. El hijo inmaduro, en el sentido de un niño pequeño, es un tecnon. El apóstol Pablo usa esa palabra. Y el hijo maduro es el huios, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice hijeidad, ¿no? O habla de adopción en este sentido, dice huioitesis, ¿no? O sea, como
que tiene que ver como que el niño alcanza la madurez de edad para recibir la herencia. Habla como más en términos de un noble. Esto lo vemos en Romanos 8, del 14 al 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En el pensamiento tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, la resurrección de Cristo, hermanos, marca un nuevo nacimiento y marca la etapa en la que la persona es madura para recibir la herencia espiritual. Digámoslo en términos, en unos términos más fáciles, podríamos decir que la resurrección de Cristo prepara al creyente porque le cambia el corazón, le da el Espíritu Santo, le da arrepentimiento, y siendo una nueva criatura en Cristo, entonces es preparado para recibir la herencia celestial, la salvación, y posteriormente vivir con el Señor todo el tiempo, ¿no? En el final de los tiempos, hermanos. En la antigua Roma, el estatus legal de los hijos huérfanos que se adoptaban fue algo revolucionario en su época. Esta cuestión regresando al tema de la adopción, hermanos, cuando nosotros pensamos en adopción, ¿no? Por ejemplo, una pareja que no puede tener hijos y a lo mejor quiere adoptar, pues pensamos que pues va al DIF o estas instituciones que le proveen como la posibilidad de poder adoptar. En la antigüedad no era así, hermanos. La cultura grecorromana especialmente, el marido tenía la potestad de desechar al hijo que quisiera, ¿no? O sea, más específicamente, por ejemplo, si el marido tenía niñas, las podía despojar y decir, ¿sabes qué? Es que no va a ser mi heredero, no va a heredar el estatus que yo tengo, entonces deséchala. Y había unos lugares en donde abandonaban niños, había niños huérfanos. Y esto era una cuestión muy triste que se vivía en la época romana, pero cuando llegó el cristianismo a Roma, hermanos, la gran mayoría de la comunidad romana se inclinó hacia el cristianismo porque se dieron cuenta que para nosotros la adopción es un tema bien revolucionario, es un tema que habla de que Cristo nos ha adoptado por medio de su resurrección hacia el Padre, por medio de la morada del Espíritu Santo. Entonces, el cristianismo puso de moda, en cierto sentido, esta cuestión de adoptar por amor, no por títulos políticos, no por cuestiones de perpetuar el linaje, sino por amor, hermanos. De hecho, no sé si se han puesto a pensar esto, pero es más fácil o es más común que como padres se desechen a los hijos naturales porque pues han roto la confianza de los padres, andan en rebeldía con los padres, no han hecho un buen uso de su herencia, ¿no? Es muy común escuchar como todo este tipo de historias en las que se desheredan a los hijos, pero nunca se ha escuchado de que alguien adoptado se ha desechado, hermanos. Al contrario, alguien que es adoptado, como es adoptado, pues es porque se le escogió por amor para recibir esa herencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de adopción, también tiene que ver toda esta carga semántica que tiene que ver con adoptarnos por amor y que Él nos escogió y que es inmarcesible, ¿no? Diría el apóstol Pablo, no tiene fecha de caducidad esa adopción tampoco, hermanos. Entonces, uno de los primeros resultados que tenemos que tener en mente cuando se nos pregunte, bueno, ¿qué resultados tiene la resurrección en mi vida? Pues el primero, hermanos, como lo hemos comentado, es saber que renacimos para recibir una herencia sin igual. Hermanos, hemos vuelto a nacer para recibir una herencia sin igual. ¿Qué otra cosa, qué otro resultado ha tenido la resurrección en la vida del creyente? Porque no nada más es ese, la resurrección ha sido el hecho cósmico e histórico más importante de toda la historia. Como segundo punto, hermanos, si estás anotando, obtuvimos una nueva identidad en Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos nos ha dotado de una nueva identidad en Cristo. Romanos 6, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5. Romanos 6, versículos 4 al 5.
Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, presten mucha atención a todos estos pasajes, cómo apelan a la resurrección para hablar de la transformación del creyente. Es bien interesante esto, hermanos. Muchas veces no tenemos en cuenta la magnitud que tiene la resurrección en la vida del creyente. Hermanos, aquí dice el apóstol Pablo que hemos sido bautizados en Cristo a fin de que como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. No sé tú, hermano, hermana, familiar y amigo, qué idea, qué concepto tengas de tener una nueva identidad en Cristo, pero yo particularmente he escuchado muchos hermanos que creen en Cristo, muchas personas que incluso no son cristianas, que hablan de que una nueva identidad en Cristo es como una rehabilitación cristiana, ¿saben? O sea, como estas personas que hablan de superación personal, así tenemos muchas veces este concepto erróneo, que una nueva identidad en Cristo es superación personal cristiana. Y no, hermanos, nada más alejado del concepto bíblico. Una nueva identidad en Cristo significa que no solamente somos muertos al pecado, sino que nos identificamos con su resurrección y con su crucifixión del Señor Jesús. Hemos vuelto a vivir solo para servir a Dios. Una nueva identidad en Cristo significa que yo renuncio a todo aquello que me caracteriza para buscar seguir los propósitos de Dios, hermanos. Debemos recordar que vivimos para Él y para cumplir sus propósitos. No nos pertenecemos más. Si tú crees que tener una nueva identidad en Cristo significa estar rehabilitado, hermano, en cierto sentido, déjame decirte que no es un concepto bíblico, es un concepto mundano, hermanos. Una nueva identidad en Cristo habla de que en realidad nosotros perseguimos los objetivos que Dios quiere que persigamos, que es su santificación. El apóstol Pablo decía que él trabaja a fin de presentar como perfectos delante de Cristo a la iglesia, ¿no? 1 Corintios 6:14 nos habla de una cuestión bien particular, hermanos, de cómo no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:14 dice así, hermanos. 1 Corintios 6:14, el apóstol Pablo está hablando de la fornicación y de la morada del Espíritu Santo, como hay una tensión bien fuerte, ¿no? O sea, nosotros debemos de considerar que somos templo de Dios, y dice: y Dios, que levantó del Señor Jesús, que levantó al Señor también, otra vez, y Dios, que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. El apóstol Pablo está apelando a la resurrección para decirnos: tu cuerpo no te pertenece. Inclusive tu cuerpo, lo que podemos decir que es más nuestro, no nos pertenece, hermanos. Y si tú como joven, como esposo, esposa, batallas con la fornicación, batallas con estos pecados, déjame decirte que, en palabras del apóstol Pablo, no estás entendiendo las repercusiones de la resurrección en tu vida. No estás teniendo claro todo lo que implica la resurrección en tu vida, y por lo tanto no te estás dando cuenta que ni siquiera tu cuerpo te pertenece para cumplir tus propósitos carnales, sino que le pertenece a Dios. Si decimos que reconocemos el valor de la resurrección de Cristo, hermano, reconocemos que hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. ¿Tú tienes esto en mente cuando piensas en la resurrección, hermano? Que tienes una nueva identidad en Cristo que te hace buscar lo que Dios quiere y no satisfacer tus deseos carnales, no darle rienda suelta al pecado. ¿O simplemente recordamos Semana Santa de una manera ritualista, hermanos? De una manera en la que no entendemos que esa obra que realizó Cristo en la cruz y en su resurrección tiene eco hoy en día. Hermanos, como último punto, ya para cerrar, ¿qué otro resultado debemos de considerar que ha tenido la resurrección en nosotros?
La resurrección glorificará nuestros cuerpos. En 1 Corintios 15, en todo el capítulo, los invito a que lo lean en casa, pero por cuestiones de tiempo se los resumo. Básicamente el apóstol Pablo primero defiende la resurrección y dice que si Cristo no ha resucitado, somos los más merecedores de conmiseración. Nuestra fe es vana y todo lo que hemos hecho está sustentado en una mentira. El cristianismo no existiría si la resurrección no ocurrió tal y como dicen las escrituras, hermanos. Y posteriormente, hablando de la resurrección, dice que así como Cristo fue glorificado, obtuvo un cuerpo glorioso, el creyente también recibirá un cuerpo glorioso, los muertos serán resucitados y juntos seremos arrebatados en el cielo para recibir al Señor en el aire. El apóstol Pablo está ligando el hecho de la resurrección con la glorificación final que tendremos en nuestros cuerpos. Por medio de su Espíritu, Cristo prometió que seremos glorificados así como Él es. Esta glorificación ya la hemos recibido, hermanos, pero no ha sido manifestada. Es lo que comúnmente los pastores llaman mucho esto del ya, pero todavía no. No, hermanos, en Romanos 8:23 nos menciona algo similar. El apóstol Pablo hablando de la glorificación, Romanos 8:23 dice lo siguiente. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo está hablando de que toda la creación está sujeta a... está en un estado en el que gime esperando ser glorificado, esperando ser una nueva criatura. Y es bien interesante que el apóstol Pablo lo liga con los santos, dice, esperando la glorificación de los santos. Entonces, la misma creación, hermanos, está esperando la glorificación de nuestros cuerpos. ¿Por qué nosotros no, hermanos? Si creemos que Dios obró milagrosamente la resurrección de Jesús, que todos lo tenemos que creer, no tenemos de otra, hermanos. Si tú no lo crees, déjame decirte que no eres cristiano, porque la resurrección es el hecho más importante sobre el cual está fundamentada nuestra fe. Si tú crees eso, hermano, que verdaderamente Dios obró sobrenaturalmente para resucitar a Cristo de entre los muertos y darnos gloria y vida eterna en Él, ¿por qué desconfiamos que Él nos ha de glorificar algún día? ¿Por qué actuamos como si ese hecho nunca fuese a ocurrir y vivimos en desesperanza, hermanos? Si tú te quejas de tu estado de salud todo el tiempo, vives en desánimo, si todo el tiempo te estás quejando en que batallas con pecados sexuales, batallas con tu carácter, batallas con tu pecado, y no tienes en mente que en el futuro Cristo ha prometido que serás glorificado, que se deshará de esa naturaleza pecaminosa por completo que tenemos, pues es normal que vivas en desesperanza, porque no hemos entendido, hermanos, el valor que tiene la resurrección hoy en día en la vida del creyente. ¿No me creen? Veamos lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:13, lo menciona de este modo. Colosenses 2:13 dice así: sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de entre los muertos. Y más adelante, hermanos, el apóstol Pablo dice, si en verdad habéis sido resucitados con Cristo, haced morir pues lo terrenal en ustedes. El apóstol Pablo les está diciendo, no están comprendiendo la magnitud de la resurrección si ustedes siguen viviendo como siguen viviendo, hermanos. Tenemos que comprenderlo, hermanos, y tenemos que entender que la resurrección no se circunscribe a esa coyuntura histórica, no se circunscribe a ese hecho histórico tan glorioso en el que Dios bajó, se encarnó y murió por nosotros, sino que continúa. Este es el epílogo de la Semana Santa, hermanos, que la resurrección tiene eco hoy en día, eco con tu familia, eco con cómo lidias con el pecado, eco con la esperanza que tienes en Dios. Piénsalo, hermano, piensas en la resurrección, piensas en todos esos resultados que tiene hoy en día en tu vida.
La resurrección de Cristo, hermanos, es el hecho medular sobre el cual se sostiene todo el cristianismo. Vivamos de tal manera que expresemos esa verdad. Hermanos, como dice, me gusta mucho como dice Romanos 8:11, que el mismo Espíritu que levantó de Jesucristo de entre los muertos ha de vivificar nuestros cuerpos. A veces vivimos un cristianismo pragmático que no creemos que ese mismo hecho sobrenatural, ese mismo poder sobrenatural que logra resucitar de entre los muertos, nos ha capacitado hoy para servir a Dios, hermano. ¿Cómo consideras tú los resultados de la resurrección en tu vida? ¿Tienes presente que renaciste para recibir una herencia eterna sin igual? ¿Tienes presente que has obtenido una nueva identidad en Cristo? ¿Y tienes presente que debes de tener esperanza en que Cristo glorificará tu cuerpo y dejarás de batallar y dejarás de estar pensando y estar sufriendo? Dice el apóstol Pablo que los sufrimientos presentes no son comparables a la gloria venidera, hablando de esa glorificación que vamos a obtener. ¿Tienes todo eso en mente, hermano? ¿O simplemente celebramos la Semana Santa como tradición, hermanos, como un hecho aislado, como un hecho que no tiene repercusión hoy en día? Te invito a que reflexiones, hermano, familiar y amigo. ¿Qué tanto tienes presente la resurrección de Cristo en tu vida y qué tanto está impactando hoy en día? Terminamos con una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos descubrir, Señor, que la resurrección, el hecho histórico, Padre, que dividió la historia, hoy sigue teniendo eco en nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos que a un Cristo que históricamente está datado, que Él resucitó de entre los muertos, sigue cambiando vidas el día de hoy, Señor. Ayúdanos a recordar, Padre, qué tan importante debe de ser que tengamos en cuenta la resurrección en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a confiar más en tu palabra, ayúdanos a poner en práctica estas cosas y muchas, muchas gracias, Señor, por la resurrección gloriosa de Cristo. Gracias porque Él nos ha hecho renacer, nos ha hecho tener una nueva identidad y nos glorificará en el día postrero. Te doy gracias, Padre, por el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues esto es todo. Hermanos, muchas gracias por quedarse a escuchar esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Si lo fue, compártelo, dale like, comenta y platica con tus familiares, con tus amigos, que lo que aprendiste, cómo la resurrección tiene que tener un impacto en tu vida práctica. Pues no me queda nada más que decirles que nos vemos el domingo. Cuídense mucho. Adiós.